marido dijo a la esposa, «No sirves ni como madre», y la echó. Pero un video cambió todo. El aire acondicionado de la casa en la colonia San Rafael zumbaba con un sonido monótono que se había vuelto parte del silencio incómodo que reinaba entre Alejandra y Roberto. Era una tarde de agosto en Ciudad de México, y el calor sofocante del verano chilango se colaba por las ventanas mal selladas del pequeño departamento de 2 recámaras que habían llamado hogar durante los últimos 8 años. Alejandra Morales, de 32 años, estaba sentada en el borde de la cama matrimonial, con la mirada perdida en las fotografías que descansaban sobre el buró. En una de ellas, sonreía abrazada a Roberto el día de su boda, ambos jóvenes y llenos de esperanza. En otra, sostenía a Sofía cuando apenas tenía 6 meses, sus ojitos brillantes y curiosos mirando directamente a la cámara. Ahora, su hija de 7 años estaba en la escuela, ajena a la tormenta que se gestaba en su hogar. El sonido de las llaves en la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Roberto llegaba temprano del trabajo, lo cual era extraño últimamente. Durante los últimos meses, su esposo había comenzado a llegar cada vez más tarde, siempre con excusas sobre proyectos urgentes en la constructora donde trabajaba como ingeniero civil. Alejandra había notado los cambios, las llamadas telefónicas que Roberto tomaba en privado, el olor a perfume femenino que a veces traía en la ropa, y sobre todo, la frialdad creciente en sus interacciones. ¿Alejandra? La voz de Roberto resonó desde la sala. Había algo diferente en su tono, una determinación que ella no había escuchado en mucho tiempo. «Aquí estoy», respondió alisándose el cabello castaño que llevaba recogido en una coleta despeinada. Se había quedado en casa ese día, como tantos otros, tratando de encontrar trabajo desde su laptop mientras mantenía en orden la casa y esperaba el regreso de Sofía de la escuela. Roberto apareció en el marco de la puerta de la recámara. A sus 35 años, aún conservaba el atractivo que la había enamorado durante sus días universitarios en la UNAM, pero su expresión era fría, distante. Su camisa blanca de trabajo estaba impecable, su cabello negro peinado hacia atrás con gel, y sus ojos cafés que antes la miraban con ternura, ahora parecían evaluarla como si fuera una desconocida. «Tenemos que hablar», dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. Alejandra sintió un nudo en el estómago. Esas 4 palabras nunca presagiaban nada bueno. Se puso de pie lentamente, alisando su blusa de algodón y los jeans que había usado todo el día. Últimamente se había descuidado un poco. La búsqueda de empleo y el estrés de los problemas matrimoniales la tenían agotada. «¿De qué quieres hablar?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Roberto suspiró profundamente y se dirigió hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. El ruido del tráfico de la avenida Insurgentes se filtraba a través del cristal, mezclándose con las voces de los niños que jugaban en los departamentos vecinos. «Esto no está funcionando, Alejandra. Nuestro matrimonio ya no tiene sentido». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Alejandra había estado esperando este momento durante semanas, pero escucharlo en voz alta la golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Por qué dices eso?». Su voz salió más débil de lo que hubiera querido. «Podemos arreglarlo, Roberto. Podemos ir a terapia, a hablar con...». «No», la interrumpió, volteándose para enfrentarla. «Ya no hay nada que arreglar. He estado pensando mucho sobre esto y creo que lo mejor es que nos separemos». Alejandra sintió que las piernas le temblaban. Se sentó nuevamente en la cama, buscando algo sólido que la sostuviera mientras su mundo comenzaba a desmoronarse. «¿Es por otra mujer?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Roberto la miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Por un momento, Alejandra creyó ver un destello de culpa en su mirada, pero desapareció tan rápido como había llegado. «No se trata de eso», mintió. «Se trata de nosotros, de lo que nos hemos convertido». «¿Y qué es lo que nos hemos convertido, Roberto?». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero luchó por mantener la compostura. Él comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, como si estuviera preparando un discurso que había ensayado muchas veces. «Mira a tu alrededor, Alejandra. Mírate a ti misma.
Llevas meses sin trabajo, la casa está siempre desordenada, Sofía anda con las uñas sucias y el uniforme arrugado. No cocinas como antes, no te arreglas. Su voz se fue endureciendo con cada palabra. Ni siquiera puedes mantener a nuestra hija presentable para la escuela. Cada palabra era como una bofetada. Alejandra sabía que había descuidado algunas cosas, pero había estado luchando con una depresión que Roberto parecía no entender o no querer ver. La pérdida de su trabajo en la agencia de publicidad 6 meses atrás la había sumido en una espiral de ansiedad y baja autoestima. He estado buscando trabajo, Roberto. Sabes que no ha sido fácil. El mercado está difícil y con mi edad. Siempre tienes una excusa, la interrumpió nuevamente. Para todo. Para no cocinar, para no limpiar, para no cuidar bien a Sofía, para no ser la esposa que necesito. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandra. ¿La esposa que necesitas? Roberto, soy la misma mujer de la que te enamoraste. Solo estoy pasando por un momento difícil. No, no eres la misma mujer. Su voz ahora sonaba cruel, sin rastro del hombre gentil que había sido su compañero durante tantos años. Te has vuelto conformista, perezosa. No tienes ambiciones. No luchas por nada. Yo trabajo 12 horas al día para mantener esta casa, y tú ni siquiera puedes tener la comida lista cuando llego. Alejandra se puso de pie abruptamente, la tristeza comenzando a transformarse en indignación. ¿Perezosa? Roberto, he estado enviando currículums todos los días. He ido a más de 20 entrevistas en los últimos meses. Mantengo esta casa funcionando. Me encargo de todos los trámites de Sofía, de las citas médicas, de las juntas de la escuela. Esos son obligaciones básicas, la cortó con desprecio. Cualquier mujer puede hacer eso. Yo necesito una compañera que me inspire, que me motive, que sea ambiciosa. Las palabras golpearon a Alejandra como si hubiera recibido una cachetada. Cualquier mujer, después de 8 años de matrimonio, ¿eso era todo lo que significaba para él? ¿Una compañera como Mariana? Preguntó mencionando el nombre de la nueva arquitecta que había llegado a la constructora donde trabajaba Roberto hacía 4 meses. Roberto se tensó visiblemente. No metas a Mariana en esto. Ah, así que sí hay alguien más. La confirmación le dolió, pero al menos ahora tenía la verdad. ¿Cuánto tiempo, Roberto? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Esto no se trata de Mariana, insistió, pero su tono defensivo lo delató. Se trata de ti y de cómo has dejado que te venza la vida. Mariana es lo que tú solías ser, ambiciosa, exitosa, elegante. ¿Y qué soy yo ahora? La voz de Alejandra temblaba de rabia y dolor. Roberto la miró con una frialdad que la congeló hasta los huesos. Eres una mujer que se ha dado por vencida. Una madre que no puede ni siquiera cuidar bien a su propia hija. Una esposa que no me inspira nada más que lástima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandra sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Esas palabras, pronunciadas por el hombre que había jurado amarla en las buenas y en las malas, se clavaron en su corazón como dagas. Roberto, susurró buscando en su rostro algún rastro del hombre del que se había enamorado. He estado pensando en esto durante semanas, continuó él, ahora con un tono más calmado pero igualmente hiriente. Y creo que lo mejor para todos, incluyendo a Sofía, es que nos separemos. Tú puedes quedarte aquí por ahora hasta que encuentres trabajo y un lugar donde vivir. ¿Un lugar donde vivir? Roberto, esta es nuestra casa. Sofía creció aquí. Es mi casa, la corrigió firmemente. Está a mi nombre. Yo pago la renta. Yo pago todos los gastos. Tú no aportas nada. La crueldad de sus palabras fue como un golpe físico. Alejandra se tambaleó ligeramente buscando apoyo en la pared. ¿Nada? 8 años de matrimonio, cuidar de tu hija, mantener tu hogar, apoyarte en tu carrera. ¿Eso es nada para ti? Sofía también es tu hija, se supone que es tu obligación cuidarla, pero ni siquiera eso puedes hacer bien. ¿Qué quieres decir con eso? Roberto fue hacia el closet y sacó una maleta grande. Comenzó a meter ropa sin mirarla. La semana pasada, cuando fui a recoger a Sofía a la escuela porque tú no podías, porque supuestamente tenías una entrevista de trabajo, la maestra me dijo que había llegado tarde 3 veces esa semana.
que no había llevado su proyecto de ciencias, que su lonchera estaba vacía 2 días seguidos. Alejandra sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era cierto que había tenido algunos tropiezos con la rutina de Sofía, pero había estado tan abrumada con la búsqueda de empleo y los problemas matrimoniales que a veces se le pasaban las cosas. Fueron solo algunos días difíciles, Roberto. Todos tenemos. No, gritó volteándose hacia ella con los ojos llenos de ira. No todos tenemos días difíciles que afectan a nuestros hijos. Una buena madre no se olvida de alimentar a su hija. Una buena madre no deja que su hija llegue tarde a la escuela porque está demasiado deprimida para levantarse temprano. Las palabras de Roberto resonaron en la habitación como ecos de sus peores temores. Alejandra sabía que había fallado en algunas ocasiones, pero había estado luchando contra una depresión que parecía consumirla desde adentro. «Estoy pasando por un momento difícil», susurró. «Necesito ayuda, no que me abandonen». «Ya no es mi problema ayudarte», respondió Roberto cerrando la maleta con un golpe seco. «He decidido pedir la custodia de Sofía». El mundo de Alejandra se detuvo. «¿Qué? Has demostrado que no puedes cuidar de ella apropiadamente. Un juez verá que yo tengo un trabajo estable, ingresos constantes y que puedo proporcionarle un ambiente más estable. Roberto, no puedes hacer esto. Sofía me necesita. Es mi hija. Sofía necesita una madre que funcione», replicó cruelmente. «No una mujer que no puede ni levantarse de la cama algunos días». Alejandra se acercó a él desesperada. «Por favor, no hagas esto. Podemos ir a terapia familiar. Puedo buscar ayuda psicológica, puedo...» Roberto levantó la mano para detenerla. «Ya tomé mi decisión. Mañana vendré por más cosas. Quiero que para el fin de semana hayas empezado a buscar otro lugar donde vivir. ¿Y Sofía? ¿Cuándo vas a decirle a Sofía que vas a destruir su familia? Le diré que mami y papi van a vivir separados por un tiempo. Que mami necesita tiempo para arreglarse». La forma en que dijo arreglarse sonó como si ella fuera algo roto e irreparable. Alejandra se sentó pesadamente en la cama, sintiendo que toda su vida se desmoronaba a su alrededor. «No puedes hacer esto, Roberto. No después de todo lo que hemos vivido juntos». Roberto tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el marco y se volteó hacia ella una última vez. «Alejandra, mírate al espejo. Realmente mírate. No eres la mujer fuerte e independiente de la que me enamoré en la universidad. Te has convertido en una sombra de lo que eras. No sirves ni como esposa, ni como madre, ni como mujer». Esas palabras finales cayeron sobre ella como una sentencia de muerte. Roberto salió de la habitación y momentos después escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Alejandra se quedó sola en la habitación que había compartido con su esposo durante 8 años, rodeada de los recuerdos de una vida que acababa de terminar abruptamente. Las fotografías en el buró parecían burlarse de ella, mostrándole momentos de felicidad que ahora se sentían como mentiras. Se levantó lentamente y se dirigió al espejo del tocador. La mujer que la miró desde el otro lado era irreconocible. Su cabello castaño estaba opaco y descuidado. Tenía ojeras pronunciadas, había perdido peso y su ropa le quedaba holgada. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, vacíos, sin brillo, como si la vida se hubiera escapado de ellos. ¿Era eso lo que Roberto veía cuando la miraba? ¿Una mujer derrotada que había perdido toda su esencia? El sonido de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Sofía había llegado de la escuela. «Mami, ya llegué», gritó su hija desde la entrada. Alejandra se secó rápidamente las lágrimas y trató de componer una sonrisa. No podía permitir que Sofía la viera así, no cuando su mundo acababa de colapsar. «Aquí estoy, mi amor», respondió saliendo de la habitación. Sofía corrió hacia ella con su mochila rosa rebotando en su espalda. Era una niña hermosa, con los ojos cafés de Roberto pero las facciones delicadas de Alejandra. Su uniforme escolar estaba relativamente limpio, aunque tenía una pequeña mancha de jugo en la blusa blanca. «Mami, ¿por qué tienes los ojos rojos?», preguntó Sofía, mirándola con preocupación. «Se me metió algo en el ojo, mi cielo». «No es nada», mintió Alejandra, abrazando a su hija con fuerza. «¿Cómo te fue en la escuela?
Bien. La maestra Claudia nos dejó un proyecto sobre los animales de México. Tengo que hacer un álbum con fotos y todo. ¿Me ayudas? Por supuesto, mi amor. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de comer? Sofía asintió entusiasmada y se dirigió a su habitación para cambiarse el uniforme. Alejandra fue a la cocina, agradecida de tener algo que hacer con las manos, mientras su mente procesaba lo que acababa de suceder. Mientras preparaba unos quesadillas para Sofía, no pudo evitar que las palabras de Roberto se repitieran en su cabeza como un disco rayado. No sirves ni como esposa, ni como madre, ni como mujer. ¿Era cierto? ¿Se había convertido realmente en la sombra de la mujer que solía ser? Recordó sus días universitarios, cuando estudiaba comunicación en la UNAM. Era una estudiante destacada, participaba en obras de teatro, escribía para el periódico estudiantil, tenía sueños grandes. Cuando conoció a Roberto en una fiesta, él se sintió atraído por su energía, por su pasión por la vida, por sus ambiciones. ¿Qué había pasado con esa mujer? El matrimonio había llegado rápido, y con él, las responsabilidades. Primero fue adaptarse a vivir juntos. Luego llegó Sofía cuando Alejandra tenía 25 años. Durante los primeros años, había logrado equilibrar la maternidad con su carrera en publicidad, pero poco a poco, las demandas del hogar y las expectativas de Roberto fueron consumiendo su tiempo y energía. Cuando perdió su trabajo, fue como si hubiera perdido también su identidad. Sin el reconocimiento profesional, sin la independencia económica, se había ido sintiendo cada vez más pequeña, más insignificante. «Mami, ya me cambié», gritó Sofía desde su habitación. «Ya casi está lista la comida, mi amor». Alejandra sirvió las quesadillas en un plato y le preparó un vaso de agua de Jamaica. Cuando Sofía se sentó a la mesa, Alejandra la observó detenidamente. Su hija parecía estar bien, feliz, ajena a los problemas que se cernían sobre su pequeño mundo. «¿Papá ya viene a comer?», preguntó Sofía, dando una mordida a su quesadilla. Alejandra sintió un nudo en la garganta. «Papá va a llegar tarde hoy, mi cielo. Tiene mucho trabajo». Era mentira, pero no sabía cómo explicarle a una niña de 7 años que su padre acababa de abandonar a la familia. «¿Está bien, mami? Te ves triste». Los ojos observadores de Sofía la pillaron desprevenida. Su hija siempre había sido muy perceptiva, una cualidad que había heredado de Alejandra. «Solo estoy un poco cansada, mi amor. No te preocupes». Pero mientras veía a Sofía comer, Alejandra no pudo evitar preguntarse si Roberto tenía razón. ¿Había fallado como madre? Los pequeños descuidos de las últimas semanas eran síntomas de algo más profundo. Recordó la mañana de la semana anterior cuando se había quedado dormida y Sofía había llegado tarde a la escuela. O el día que se había olvidado de prepararle el lunch y su hija había tenido que pedir comida prestada a una compañerita. O la noche que había estado tan sumida en su tristeza que no había revisado la tarea de Sofía y la niña había llegado a clases sin el proyecto terminado. Cada recuerdo era como una puñalada en el pecho. Roberto tenía razón. Había descuidado a su hija. La depresión no era una excusa para fallarle a Sofía. «Mami, ¿me vas a ayudar con mi proyecto de los animales?», preguntó Sofía terminando su comida. «Claro que sí, mi amor. ¿Por qué no buscas tu cuaderno y vemos qué necesitamos?». Mientras Sofía corría a buscar sus útiles escolares, Alejandra se quedó sola en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio gris del edificio. El cielo comenzaba a nublarse, presagiando una de esas tardes lluviosas tan comunes en agosto en la Ciudad de México. Su teléfono celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Roberto. «Estaré en casa de mi hermano. Mañana paso por más ropa. No le digas nada a Sofía todavía». Alejandra miró el mensaje durante varios minutos antes de borrarlo. La realidad comenzaba a asentarse. Su matrimonio había terminado. Probablemente perdería la custodia de su hija y tendría que empezar una nueva vida desde cero a los 32 años. «Mami, ya encontré mi cuaderno», gritó Sofía desde su habitación. «Ya voy, mi amor». Se secó las lágrimas que habían comenzado a formarse nuevamente y fue hacia la habitación de Sofía. Por ahora,
Tenía que concentrarse en ser la madre que su hija necesitaba. Todo lo demás tendría que esperar. La habitación de Sofía era el lugar más alegre de la casa, con sus paredes pintadas de rosa claro, sus peluches ordenados en la cama y sus dibujos pegados en las paredes. Era el único espacio que Alejandra había mantenido impecable, incluso en sus peores días. «Mira, mami», dijo Sofía mostrándole las instrucciones del proyecto. «Tengo que elegir 5 animales típicos de México y hacer una página para cada uno con fotos, información y un dibujo». Alejandra se sentó junto a su hija en la alfombra, agradecida de tener una distracción. «¿Ya tienes idea de cuáles animales quieres elegir?» «Sí, creo que el quetzal, el jaguar, el ajolote, la mariposa monarca y...» «¿Cuál más, mami?» «¿Qué tal el lobo mexicano? Es un animal muy especial de nuestro país». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Sí, el lobo mexicano suena perfecto». Durante la siguiente hora, madre e hija trabajaron juntas en el proyecto. Alejandra ayudó a Sofía a buscar información en Internet, imprimieron fotos de los animales y comenzaron a diseñar las páginas del álbum. Por primera vez en semanas, Alejandra se sintió útil, conectada con su hija de una manera significativa. «Mami, eres la mejor ayudándome con las tareas», dijo Sofía, abrazándola espontáneamente. Esas palabras simples e inocentes rompieron algo dentro de Alejandra. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. «¿Por qué lloras, mami?» «Son lágrimas de felicidad, mi cielo», mintió Alejandra, abrazando a su hija con fuerza. «Te amo mucho, ¿lo sabes? Yo también te amo, mami. Eres la mejor mamá del mundo». La ironía de esas palabras, pronunciadas el mismo día que Roberto la había llamado una mala madre, era demasiado dolorosa. Alejandra cerró los ojos y se permitió sentir el amor incondicional de su hija, guardándolo en su corazón como un tesoro que nadie podría quitarle. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandra se sentó en la sala con una taza de té de manzanilla, mirando las luces de la ciudad que se extendían más allá de su ventana. El departamento se sentía extrañamente vacío sin la presencia de Roberto, aunque él había estado tan distante últimamente que su ausencia física no era muy diferente de su ausencia emocional. Se levantó y fue al baño, donde se miró nuevamente en el espejo. Las palabras de Roberto resonaban en su mente. «Mírate al espejo, realmente mírate». La mujer en el reflejo lucía derrotada, pero por primera vez en meses, Alejandra trató de ver más allá de la superficie. Sí, había descuidado su apariencia. Sí, había luchado con la depresión. Sí, había cometido errores como madre. Pero también era la mujer que había trabajado durante años para construir una carrera, que había sido un apoyo constante para Roberto durante sus momentos difíciles, que había criado a una niña amorosa y inteligente. ¿Realmente no valía nada como Roberto había sugerido? Su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de su hermana Carmen, que vivía en Guadalajara. «Hola, hermanita. No hemos hablado en semanas. ¿Cómo están todos?» Alejandra miró el mensaje durante varios minutos, debatiendo si contarle lo que había pasado. Carmen siempre había sido su confidente, pero también había sido crítica con algunas de las decisiones de Alejandra, especialmente su dependencia económica de Roberto. Finalmente decidió responder. «Hola, Carmen. ¿Todo bien por acá? Sofía está creciendo muy rápido. Te llamo mañana, ¿ok?» No estaba lista para enfrentar las preguntas y los consejos de su hermana. Todavía necesitaba procesar lo que había sucedido. Se dirigió a su habitación y se acostó en la cama que había compartido con Roberto durante tantos años. Su lado de la cama se sentía frío y extraño. Se acurrucó del lado que siempre había sido suyo y cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Las palabras de Roberto se repetían en su mente como un mantra cruel. «No sirves ni como esposa, ni como madre, ni como mujer». Era posible que después de 8 años de matrimonio, eso fuera realmente lo que él pensaba de ella. Que todos sus sacrificios, todo su amor, toda su dedicación no habían significado nada. Alrededor de las 2 de la madrugada, finalmente se quedó dormida.
pero sus sueños estuvieron llenos de imágenes perturbadoras. Roberto riéndose con una mujer elegante que no podía ver claramente, Sofía llorando porque no podía encontrar a su mamá, un juez con una peluca blanca dictaminando que ella no era apta para ser madre. Se despertó sobresaltada a las 6 de la mañana, bañada en sudor frío. Por un momento, esperó escuchar el sonido de la ducha de Roberto preparándose para ir al trabajo, pero solo había silencio. La realidad la golpeó nuevamente. Su matrimonio había terminado y tenía que enfrentar un futuro incierto como madre soltera. Se levantó de la cama y fue a la cocina a preparar café. Mientras el agua hervía, miró hacia la habitación de Sofía, donde su hija dormía pacíficamente, ajena a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandra tomó una decisión en ese momento. Sin importar lo que Roberto pensara de ella, sin importar cuán perdida se sintiera, no iba a permitir que nadie más le dijera que no servía como madre. Sofía era lo más importante en su vida, y haría todo lo que estuviera en su poder para demostrar que merecía estar en la vida de su hija. El primer paso sería encontrar trabajo. El segundo, buscar ayuda psicológica para lidiar con su depresión. El tercero, luchar por la custodia de Sofía con todo lo que tenía. Mientras bebía su café en el silencio de la madrugada chilanga, Alejandra comenzó a sentir algo que no había experimentado en meses. Una pequeña chispa de determinación. Roberto se había equivocado en algo. Ella no estaba completamente rota. Herida, sí. Perdida, tal vez. Pero no destruida. ¿Y eso?, pensó mientras el sol comenzaba a asomarse entre los edificios de la Ciudad de México, tendría que ser suficiente para empezar. Los siguientes días pasaron como una neblina dolorosa para Alejandra. Roberto había venido por más ropa como había prometido, aprovechando las horas cuando Sofía estaba en la escuela. No intercambiaron más que las palabras necesarias. Él le informó que había hablado con un abogado y que pronto recibiría los papeles del divorcio. Ella se limitó a asentir mientras empacaba algunas de sus pertenencias en cajas de cartón. ¿Cuándo le vas a decir a Sofía?, había preguntado Alejandra mientras Roberto recogía sus corbatas del closet. Este fin de semana. La llevaré al parque y hablaré con ella, respondió sin mirarla. Es mejor que venga de mí. La frialdad en su voz seguía siendo como una bofetada cada vez que hablaba. Este hombre que una vez la había abrazado mientras lloraba por la muerte de su padre, que había sostenido su mano durante el parto de Sofía, que había jurado amarla para siempre, ahora la trataba como si fuera una desconocida molesta. El viernes por la tarde, Alejandra estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó la llave en la puerta. Roberto había llegado por Sofía para su fin de semana juntos, algo que habían establecido temporalmente mientras decidían los términos de la separación. «¡Papá!», gritó Sofía corriendo hacia él con la emoción que solo los niños pueden mostrar. Roberto la alzó en brazos, y por primera vez en semanas, Alejandra vio una sonrisa genuina en su rostro. Al menos con Sofía todavía era el hombre cariñoso que había sido. «¿Lista para nuestro fin de semana de aventuras, princesa?», le preguntó a Sofía. «Sí. Mami me ayudó a empacar mi mochila. ¿Vamos a ir al Chapultepec como dijiste?». «Por supuesto. Y tal vez también vayamos al Papalote Museo del Niño». Mientras Roberto hablaba con Sofía, Alejandra terminó de empacar la mochila de su hija con la ropa para el fin de semana. Cuando se acercó para entregarle la mochila, Roberto la evitó cuidadosamente, asegurándose de no tocarla ni siquiera por accidente. «Nos vemos el domingo en la noche», le dijo Roberto a Alejandra tomando la mochila. «¿A qué hora?», preguntó ella. «Como a las 8. No te quedes despierta esperándonos». El comentario tenía un filo sarcástico que no pasó desapercibido. Roberto se estaba refiriendo a las noches cuando él llegaba tarde, y Alejandra lo esperaba con la cena lista, solo para que él le dijera que ya había comido en la oficina. «Adiós, mami», dijo Sofía abrazándola fuerte. «Te voy a extrañar». «Yo también te voy a extrañar, mi amor. Pórtate bien con papá, ¿sí?». Después de que se fueron, el departamento se sumió en un silencio que Alejandra no había experimentado en años. Sin Roberto y sin Sofía, se enfrentó por primera vez a la soledad completa de su nueva realidad.
Se sentó en el sofá de la sala y miró alrededor. Todo le recordaba a la vida familiar que acababa de perder. Las fotos en las repisas, los juguetes de Sofía ordenados en una canasta, la manta que Roberto solía usar para ver televisión los domingos por la tarde. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen, su hermana. Alejandra, ¿por qué no me has llamado? Te dije que te iba a llamar ayer y no contestaste. Carmen tenía 3 años menos que Alejandra, pero siempre había sido la más práctica y directa de las dos hermanas. Trabajaba como contadora en una empresa de Guadalajara. Estaba casada con un hombre estable llamado Miguel y tenía 2 hijos pequeños. Su vida parecía perfectamente ordenada, lo que a menudo hacía que Alejandra se sintiera inadecuada. Perdón, Carmen. He estado ocupada. ¿Ocupada con qué? Creí que todavía no encontrabas trabajo. El comentario dolió, aunque Carmen probablemente no tenía intención de ser cruel. Sigo buscando, respondió Alejandra, tratando de mantener un tono neutral. ¿Y Roberto? ¿Cómo están las cosas entre ustedes? La última vez que hablamos mencionaste que había algunos problemas. Alejandra cerró los ojos. No había manera de evitar esta conversación para siempre. Carmen, Roberto y yo nos estamos separando. El silencio del otro lado de la línea se extendió durante varios segundos. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Hace unos días. Él se fue de la casa. Ay, Alejandra, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Qué pasó? Y entonces, por primera vez desde que Roberto se había ido, Alejandra se permitió llorar mientras le contaba todo a su hermana. Le habló sobre los meses de frialdad, sobre las sospechas de infidelidad, sobre las palabras crueles que Roberto le había dicho, sobre la amenaza de quitarle la custodia de Sofía. Carmen la escuchó sin interrumpir, ocasionalmente haciendo sonidos de compasión o indignación. «Ese cabrón», dijo finalmente Carmen cuando Alejandra terminó de hablar. «¿En serio te dijo que no servías como madre?» Sus palabras exactas fueron que no sirvo ni como esposa, ni como madre, ni como mujer. Alejandra, escúchame bien. Ese hombre es un cobarde que está tratando de justificar su infidelidad haciéndote sentir mal contigo misma. Tú eres una buena madre. He visto cómo eres con Sofía. Pero, Carmen, sí he fallado. La semana pasada se me olvidó prepararle el lunch, y el mes pasado llegó tarde a la escuela varias veces porque no me pude levantar temprano. Alejandra, todos los padres cometen errores. Yo una vez mandé a Sebastián a la escuela con los zapatos del pie contrario, y no me di cuenta hasta que la maestra me llamó. ¿Eso me hace una mala madre? Alejandra sonrió levemente a pesar de sus lágrimas. Carmen siempre había tenido la habilidad de poner las cosas en perspectiva. Pero Roberto dice que va a pedir la custodia completa de Sofía. Pues que la pida. Eso no significa que la vaya a conseguir. Alejandra, tú has sido la cuidadora principal de Sofía durante 7 años. Has estado en cada cita médica, en cada junta escolar, en cada obra de teatro. ¿Roberto puede decir lo mismo? Alejandra reflexionó sobre las palabras de su hermana. Era cierto que ella había sido quien se encargaba de la mayoría de las responsabilidades relacionadas con Sofía, especialmente desde que había perdido su trabajo y tenía más tiempo disponible. Necesitas conseguir un buen abogado, continuó Carmen, y necesitas documentar todo, cada interacción con Roberto, cada cosa que hagas por Sofía, todo. No tengo dinero para un abogado, Carmen. Roberto controla todas las finanzas. ¿Tienes acceso a las cuentas bancarias? Sí, por ahora, pero Roberto me dijo que iba a abrir una cuenta nueva y que solo me daría lo mínimo para los gastos de Sofía. Pues entonces tienes que moverte rápido. Saca copias de todos los documentos financieros, estados de cuenta, declaraciones de impuestos, todo, y busca trabajo urgentemente. Aunque sea algo temporal, necesitas demostrar que puedes mantenerte económicamente. Carmen tenía razón. Alejandra había estado tan abrumada por el dolor emocional que no había pensado estratégicamente sobre los aspectos prácticos de la separación. ¿Y si realmente no puedo encontrar trabajo? El mercado está muy difícil para alguien de mi edad que lleva meses desempleada. Alejandra, tienes experiencia en publicidad, tienes estudios universitarios, eres inteligente y capaz.
El problema es que has dejado que Roberto y esta situación te convenzan de que no vales nada. Pero no es cierto. Después de hablar con Carmen durante más de una hora, Alejandra se sintió ligeramente mejor. Su hermana había insistido en que viniera a Guadalajara con Sofía por unos días, para aclarar sus ideas, pero Alejandra sabía que no podía huir. Tenía que enfrentar la situación en Ciudad de México. El sábado por la mañana, Alejandra se despertó con una determinación renovada. Se duchó, se arregló el cabello, se puso algo de maquillaje y se vistió con su mejor ropa de entrevista, un traje sastre negro que había usado en sus días de gloria en la agencia de publicidad. Su primer objetivo era ir al banco y sacar copias de todos los estados de cuenta. Su segundo objetivo era buscar trabajo con más intensidad que nunca. El banco estaba lleno de gente, como siempre los sábados por la mañana. Mientras esperaba en la fila, Alejandra se sintió nerviosa. Roberto podía revisar los movimientos de la cuenta y se daría cuenta de que había estado consultando los estados financieros, pero Carmen tenía razón. Necesitaba protegerse. Cuando finalmente llegó su turno, la ejecutiva del banco, una mujer joven y eficiente llamada Lucía, la ayudó a imprimir los estados de cuenta de los últimos 2 años. ¿Necesita algo más, señora Morales?, preguntó Lucía mientras le entregaba la carpeta con los documentos. Sí, una pregunta. Si mi esposo y yo nos divorciamos, ¿qué pasa con esta cuenta? Está a nombre de los dos. Depende de los términos del divorcio. Generalmente, cualquiera de los dos puede hacer movimientos hasta que un juez dictamine lo contrario. ¿Está considerando abrir una cuenta individual? Sí, creo que sí. Perfecto. Si gusta, puedo ayudarla ahora mismo. Solo necesita una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Alejandra dudó por un momento. Abrir su propia cuenta sería como oficializar la separación, como admitir que su matrimonio realmente había terminado. Pero también sería un paso hacia su independencia. Sí, por favor. Media hora después, Alejandra salió del banco con su nueva tarjeta de débito y una cuenta bancaria que solo estaba a su nombre. Era un paso pequeño, pero simbólicamente importante. Su siguiente parada fue un café internet en la colonia Roma Norte, donde pasó 3 horas actualizando su currículum y enviando solicitudes de empleo. Había decidido ampliar su búsqueda más allá del sector publicitario. Estaba dispuesta a considerar cualquier trabajo que le diera estabilidad económica. Cuando regresó a casa esa tarde, se sintió más productiva de lo que se había sentido en meses. Había enviado 20 solicitudes de empleo, había organizado sus documentos financieros y había comenzado una carpeta donde documentaría todo lo relacionado con Sofía. El domingo pasó lentamente. Sin Sofía en casa, Alejandra se dio cuenta de cuánto había girado su vida alrededor de su hija. Limpió la casa de arriba a abajo, organizó su closet y siguió enviando currículums. También buscó información sobre abogados especializados en divorcios y custodia de menores, aunque la mayoría pedían honorarios que estaban fuera de su alcance. A las 8 de la noche, escuchó las llaves en la puerta. Sofía había regresado. «¡Mami!», gritó su hija corriendo hacia ella. «Te extrañé mucho». Alejandra la abrazó con fuerza, sintiendo que una parte de ella, que había estado vacía durante el fin de semana, se llenaba nuevamente. «Yo también te extrañé, mi amor. ¿Cómo la pasaste con papá?» «Súper bien. Fuimos al museo, al parque, comimos helado, y papá me compró unos libros nuevos». Roberto apareció en la puerta de la sala, cargando la mochila de Sofía. Se veía cansado, y Alejandra notó que tenía una expresión extraña en el rostro. «¿Todo bien?», preguntó Alejandra. «Necesitamos hablar», dijo Roberto, a solas. Alejandra sintió un nudo en el estómago. «Sofía, mi amor, ¿por qué no vas a tu cuarto a desempacar tu mochila y te cambias el pijama? Ya es hora de prepararte para dormir». «¿Ya hablaste con ella?», preguntó Alejandra una vez que Sofía se fue a su habitación. Roberto se sentó en el sofá, evitando mirarla directamente. «Sí, le dije que nos íbamos a separar por un tiempo». «¿Y cómo lo tomó?». «Mejor de lo que esperaba, al principio. Le dije que mami y papi iban a vivir en casas diferentes, pero que los dos la íbamos a seguir queriendo igual». «¿Al principio?». Roberto suspiró profundamente.
Después me preguntó si era porque tú estabas enferma. Alejandra frunció el ceño. ¿Enferma? ¿Por qué le dijiste eso? No le dije eso. Ella solita llegó a esa conclusión. Dijo que había notado que llorabas mucho últimamente, que a veces no te levantabas temprano, que estabas muy triste. Las palabras de Sofía, filtradas a través de Roberto, fueron como puñaladas. Su hija había estado observando su depresión, había estado preocupada por ella. ¿Qué más dijo?, preguntó Alejandra, preparándose para más dolor. Me preguntó si tú te ibas a poner mejor si vivías sola por un tiempo. Le dije que sí, que a veces los adultos necesitan tiempo para arreglar sus problemas. Alejandra se dio cuenta de que Roberto había presentado la separación de una manera que la hacía ver como la persona con problemas, la que necesitaba arreglarse. Roberto, espero que no le hayas dado la impresión de que esto es culpa mía. No le dije que fuera culpa de nadie, pero Alejandra, tienes que reconocer que Sofía ha notado tu estado emocional. Los niños no son tontos. Sé que he estado pasando por un momento difícil, pero eso no significa que sea una mala madre. Roberto la miró directamente por primera vez en la conversación. No, Alejandra. Ayer Sofía me dijo que a veces tú lloras cuando crees que ella no te está viendo. Me dijo que le da miedo que estés muy triste. Una niña de 7 años no debería estar preocupada por el bienestar emocional de su madre. Cada palabra era cierta, y eso las hacía más dolorosas. Alejandra había tratado de ocultar su depresión de Sofía, pero claramente no había sido tan exitosa como pensaba. Estoy buscando ayuda, dijo Alejandra. Voy a ir a terapia. Me alegra escuchar eso. De verdad espero que te ayude. Por un momento, el tono de Roberto se suavizó, y Alejandra vio un destello del hombre del que se había enamorado. Pero el momento pasó rápidamente. También quiero que sepas que mi abogado va a presentar los papeles del divorcio esta semana, continuó Roberto. Y vamos a pedir la custodia compartida para empezar, con la posibilidad de modificarla dependiendo de las circunstancias. ¿Qué quieres decir con dependiendo de las circunstancias? Si demuestras que puedes estabilizarte emocionalmente y económicamente, podemos mantener una custodia compartida equitativa. Si no, Roberto dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Roberto, no puedes usar mi depresión en mi contra. Es una enfermedad, no un defecto de carácter. No estoy usando nada en tu contra. Estoy tratando de proteger a nuestra hija. Sofía necesita estabilidad. Y francamente, tú no has sido muy estable últimamente. Alejandra sintió la ira burbujeando en su pecho. ¿Y tú sí has sido estable? ¿El hombre que ha estado teniendo una aventura durante meses? ¿El que abandonó a su familia por otra mujer? Mi vida personal no afecta mi capacidad de cuidar a Sofía, respondió Roberto fríamente. ¿Tu vida personal? Roberto, le estás enseñando a tu hija que está bien abandonar a las personas cuando las cosas se ponen difíciles. Roberto se puso de pie bruscamente. No voy a discutir esto contigo. Los papeles del divorcio van a ser presentados y sugiero que consigas un abogado. No tengo dinero para un abogado. Ese no es mi problema. Tal vez si hubieras puesto más esfuerzo en mantener tu trabajo o en encontrar uno nuevo, ¿no estarías en esta situación? La crueldad casual de ese comentario dejó a Alejandra sin palabras. Roberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Alejandra, de verdad espero que busques ayuda. No por nosotros, eso ya terminó. Pero por Sofía. Ella te necesita bien. Después de que Roberto se fue, Alejandra se quedó sentada en la sala, tratando de procesar la conversación. Su hija había notado su depresión y estaba preocupada por ella. Roberto iba a usar su estado emocional para argumentar que no era una madre adecuada. Y ella no tenía los recursos para defenderse legalmente. Se dirigió a la habitación de Sofía, donde encontró a su hija ya en pijama, sentada en la cama con uno de los libros nuevos que Roberto le había comprado. ¿Cómo está mi princesa?, preguntó Alejandra, sentándose en la cama junto a ella. Sofía cerró el libro y miró a su madre con esos ojos grandes y expresivos que siempre la habían derretido. Mami, ¿es cierto que tú y papá no van a vivir juntos más? Alejandra sintió un nudo en la garganta, pero sabía que tenía que ser honesta con su hija.
Sí, mi amor. Papá y yo hemos decidido que vamos a vivir en casas separadas por un tiempo. ¿Por qué? Era la pregunta que Alejandra había estado temiendo. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años las complejidades de un matrimonio que se desmorona? A veces, los adultos tienen problemas que no pueden resolver fácilmente. Papá y yo nos queremos mucho, pero ya no podemos vivir juntos de manera feliz. ¿Es porque yo me porté mal? El corazón de Alejandra se rompió un poco más. No, mi cielo. Absolutamente no. Esto no tiene nada que ver contigo. Tú eres perfecta, y papá y yo te amamos más que a nada en el mundo. Papá me dijo que a veces estás triste, y que por eso necesitas estar sola para mejorarte. Alejandra eligió sus palabras cuidadosamente. Es cierto que he estado triste últimamente, mi amor, pero eso no significa que no te ame o que no quiera estar contigo. Tú eres lo más importante en mi vida. ¿Te vas a poner mejor? Sí, mi amor. Te prometo que voy a buscar ayuda para sentirme mejor. Sofía se acurrucó junto a su madre, y Alejandra la abrazó con fuerza. Mami, ¿puedo quedarme contigo siempre? Siempre vas a ser mi hija, sin importar dónde vivamos o qué pase entre papá y yo. Eso nunca va a cambiar. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Alejandra se quedó despierta hasta muy tarde, navegando en Internet en busca de información sobre servicios de salud mental gratuitos o de bajo costo. Si iba a luchar por la custodia de su hija, necesitaba demostrar que podía manejar su depresión. También buscó más información sobre abogados. Había algunos que ofrecían consultas gratuitas y algunos que trabajaban con tarifas reducidas para personas con recursos limitados. Mientras buscaba, recibió un email de una de las empresas a las que había enviado su currículum. Era para una posición de coordinadora de marketing en una empresa pequeña de productos orgánicos. El salario no era genial, pero era un comienzo. Por primera vez en semanas, Alejandra se sintió ligeramente esperanzada. Tal vez sí podía reconstruir su vida. Tal vez sí podía demostrar que era una buena madre y una mujer capaz. El lunes por la mañana, después de llevar a Sofía a la escuela, Alejandra se dirigió a su primera entrevista de trabajo en meses. La empresa estaba ubicada en un edificio pequeño en la colonia Condesa, y la oficina tenía un ambiente relajado y moderno. La entrevista fue con Patricia Hernández, la directora de marketing, una mujer de unos 40 años con una energía contagiosa. Me gusta tu experiencia en publicidad, dijo Patricia revisando el currículum de Alejandra. Aunque esta posición es diferente de lo que hacías antes. Aquí manejamos principalmente marketing digital para pequeñas empresas que venden productos orgánicos y sostenibles. Me interesa mucho aprender sobre marketing digital, respondió Alejandra. Sé que es hacia donde se está moviendo la industria. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? Alejandra había preparado esta respuesta. La agencia tuvo recortes de personal debido a la pérdida de algunos clientes importantes. Decidí tomarme un tiempo para reevaluar mi carrera y buscar oportunidades en sectores que me apasionen más, como la sostenibilidad. Patricia asintió. ¿Y qué has estado haciendo durante estos meses? He estado tomando cursos online sobre marketing digital y también he estado muy involucrada en las actividades escolares de mi hija. No era completamente falso. Había tomado algunos cursos gratuitos online, aunque no de manera muy consistente debido a su depresión. ¿Tienes hijos? Sí, una niña de 7 años. ¿Y cómo manejarías los horarios? Este trabajo a veces requiere quedarse tarde o trabajar algunos fines de semana durante campañas importantes. Alejandra sintió un momento de pánico. Roberto ya había usado sus responsabilidades como madre en su contra. No podía permitir que un empleador potencial tuviera las mismas dudas. Tengo un sistema de apoyo muy sólido, mintió. Mi esposo puede encargarse de nuestra hija cuando sea necesario, y también tengo familiares que pueden ayudar. Perfecto. Bueno, Alejandra, me gustó conocerte. Tengo algunas entrevistas más esta semana, pero te voy a contactar a más tardar el viernes para darte una respuesta. Alejandra salió de la entrevista sintiéndose optimista pero también ansiosa. Había mentido sobre su situación familiar, y si conseguía el trabajo tendría que encontrar la manera de manejar los horarios sola. Esa tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea,
Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Alejandra Morales? Sí, habla ella. Habla el licenciado García, del despacho Hernández y Asociados. Su esposo nos contrató para manejar su caso de divorcio y necesitamos notificarle oficialmente que vamos a presentar una demanda de divorcio y custodia compartida ante el juzgado familiar. Alejandra sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había sabido que este momento llegaría, pero escucharlo oficialmente la golpeó como un tren. ¿Cuándo van a presentar los papeles?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Mañana por la mañana. Usted va a recibir una copia de los documentos por parte del juzgado en los próximos días. Le recomiendo encarecidamente que busque representación legal. Y si no puedo costear un abogado, puede solicitar un defensor de oficio en el juzgado, aunque le advierto que están muy saturados y tal vez no reciba la atención personalizada que su caso requiere. Después de colgar, Alejandra se sentó en la mesa de la cocina, mirando a Sofía hacer su tarea de matemáticas. Su hija estaba concentrada en resolver problemas de sumas y restas, completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. «Mami, ¿me ayudas con este problema?», preguntó Sofía, levantando la vista. «Claro, mi amor», respondió Alejandra, acercándose para ayudarla. Mientras explicaba el problema matemático a su hija, Alejandra se dio cuenta de que tenía que tomar decisiones rápidas. Necesitaba conseguir un abogado, conseguir un trabajo, estabilizar su situación emocional y hacer todo esto mientras mantenía una apariencia de normalidad para Sofía. Era abrumador, pero por primera vez en meses, Alejandra sintió una determinación férrea. Roberto podía pensar que era una mujer derrotada, pero se iba a llevar una sorpresa. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandra hizo una lista de todo lo que necesitaba hacer. Era una lista larga y desalentadora, pero cada tarea tenía una fecha límite específica. Se había acabado el tiempo de sentir lástima por sí misma. Era hora de luchar. La llamada llegó el miércoles por la mañana, mientras Alejandra estaba desayunando con Sofía antes de llevarla a la escuela. «Alejandra, habla Patricia, de Verde Marketing. ¿Tienes un momento?». Alejandra sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, claro. Buenas noticias. Queremos ofrecerte la posición de coordinadora de marketing. ¿Cuándo podrías empezar?». «¿En serio?». Alejandra tuvo que contenerse para no gritar de alegría frente a Sofía. «Podría empezar el lunes que viene». «Perfecto. Te voy a enviar el contrato por email hoy. El salario es de 18,000 pesos mensuales para empezar, con posibilidad de aumento después de 6 meses dependiendo de tu desempeño». No era un salario alto para los estándares de Ciudad de México, pero era suficiente para empezar a construir su independencia económica. «Acepto. Muchísimas gracias, Patricia». Después de colgar, Alejandra se permitió un momento de celebración silenciosa mientras Sofía terminaba su cereal. «¿Por qué estás sonriendo tanto, mami?», preguntó su hija. «Porque me acaban de dar un trabajo nuevo, mi amor». «¿Eso significa que ya no vas a estar triste?». La pregunta inocente de Sofía le recordó a Alejandra que su hija había estado observando cada uno de sus estados de ánimo. «Significa que las cosas van a empezar a mejorar, mi cielo». Esa tarde, después de firmar el contrato de trabajo electrónicamente, Alejandra se dirigió al Centro de Justicia de San Lázaro para buscar información sobre defensores de oficio. El edificio era un complejo gris e intimidante, lleno de personas que lucían tan perdidas y abrumadas como ella se sentía. En la oficina de atención ciudadana, una empleada de mediana edad llamada Rosario la ayudó a llenar los formularios para solicitar un abogado de oficio. «¿Cuál es el motivo de su solicitud?», preguntó Rosario. «Mi esposo está pidiendo el divorcio y quiere la custodia compartida de nuestra hija». «¿Usted está de acuerdo con la custodia compartida?». Alejandra dudó. En teoría, la custodia compartida sonaba justa, pero sabía que Roberto tenía la intención de usarla como un primer paso hacia la custodia completa. «Quiero lo mejor para mi hija, pero tengo preocupaciones sobre las intenciones de mi esposo». Rosario asintió comprensivamente. «Le voy a asignar a la licenciada Martínez. Ella se especializa en casos de familia.
pero le advierto que está muy ocupada, así que tal vez tenga que esperar unas semanas para su primera cita. ¿Unas semanas? Pero los papeles del divorcio ya fueron presentados. Entiendo su urgencia, señora, pero tenemos una lista de espera muy larga. Mientras tanto, puede ir documentando todo lo relacionado con el cuidado de su hija. Eso le va a servir a su abogada cuando se vean. Alejandra salió del juzgado sintiéndose frustrada pero no derrotada. Si tenía que esperar semanas para ver a un abogado, entonces tendría que prepararse sola lo mejor posible. Su siguiente parada fue el centro de salud de su colonia, donde había conseguido una cita con una psicóloga a través de un programa gubernamental gratuito. La doctora Elena Ruiz era una mujer de unos 50 años, con una presencia calmada y reconfortante. ¿Qué la trae aquí hoy, Alejandra?, preguntó la doctora Ruiz una vez que se sentaron en su pequeña oficina. Alejandra le contó todo. La depresión que había empezado después de perder su trabajo, los problemas matrimoniales, las palabras crueles de Roberto, la batalla de custodia que se avecinaba. Me siento como si estuviera perdiendo el control de mi vida, terminó Alejandra. Mi esposo dice que no sirvo como madre porque he tenido algunos descuidos con mi hija debido a mi estado emocional. La doctora Ruiz tomó notas mientras Alejandra hablaba. ¿Usted cree que su depresión ha afectado su capacidad para cuidar a su hija? Era una pregunta difícil, pero Alejandra sabía que tenía que ser honesta. Sí, en algunas ocasiones. Ha habido días en que me ha costado trabajo levantarme temprano, y algunas veces se me han olvidado cosas importantes como prepararle el lunch o revisar su tarea. ¿Con qué frecuencia han ocurrido estos episodios? Tal vez 1 o 2 veces por semana en los últimos 2 meses. La doctora Ruiz asintió. Alejandra, lo que está describiendo es consistente con un episodio de depresión mayor, probablemente desencadenado por el estrés del desempleo y los problemas matrimoniales. Pero es importante que entienda que la depresión es una enfermedad tratable, no un defecto de carácter. Pero ¿cómo puedo demostrar eso en un juicio de custodia? Mi esposo va a usar mi depresión para argumentar que no soy una madre adecuada. Por eso es importante que busque tratamiento ahora. Si puede demostrar que está tomando medidas activas para manejar su depresión, eso será muy positivo para su caso. ¿Estaría dispuesta a considerar medicación junto con la terapia? Alejandra había sido reacia a tomar antidepresivos, pero si eso la ayudaba a mantener la custodia de Sofía, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Sí, estoy dispuesta. La doctora Ruiz le prescribió un antidepresivo suave y programó citas semanales de terapia. También le dio una carta que certificaba que estaba bajo tratamiento psicológico profesional para presentar en el juicio si era necesario. Una cosa más, Alejandra, dijo la doctora Ruiz mientras terminaban la sesión. Es importante que no permita que la narrativa de su esposo defina quién es usted. La depresión no la convierte en una mala madre. El hecho de que esté aquí, buscando ayuda y luchando por su hija, demuestra exactamente lo contrario. Esas palabras se quedaron con Alejandra mientras manejaba de regreso a casa. Por primera vez en meses, alguien con autoridad profesional había validado sus sentimientos y le había asegurado que no era una mala madre. El viernes por la tarde, mientras Sofía estaba en casa de una amiguita, Alejandra recibió una visita inesperada. Era Mariana, la mujer por la que Roberto la había dejado. Alejandra reconoció a Mariana inmediatamente de las fotos de la empresa de Roberto en redes sociales. Era una mujer atractiva de unos 28 años, alta y elegante, con el cabello rubio y una manera de vestir sofisticada que hacía que Alejandra se sintiera pequeña en comparación. «¿Señora Morales?», preguntó Mariana cuando Alejandra abrió la puerta. «Sí, soy Mariana Vega. Creo que Roberto le ha hablado de mí». Alejandra sintió una mezcla de ira y curiosidad. «¿Qué quieres? ¿Podemos hablar? Creo que tenemos algunas cosas que aclarar». Contra su mejor juicio, Alejandra la dejó entrar. Mariana se sentó en el sofá de la sala, mirando alrededor como si estuviera evaluando la casa. «Esto es muy incómodo», comenzó Mariana, «pero sentí que tenía que venir a hablar contigo directamente». «¿Sobre qué?» «Sobre Roberto, sobre la situación, sobre todo». Alejandra se sentó en el sillón opuesto, manteniendo una distancia segura. «Te escucho».
Mariana suspiró profundamente. Primero, quiero que sepas que nunca tuve la intención de destruir tu matrimonio. Cuando Roberto y yo empezamos a acercarnos, él me dijo que ya tenían problemas serios y que estaban en proceso de separarse. ¿Y le creíste? Sí, le creí. Roberto puede ser muy convincente cuando quiere. Había algo en el tono de Mariana que sugería que ya no estaba tan segura de Roberto como antes. ¿Por qué estás aquí, Mariana? ¿Qué quieres de mí? Mariana se revolvió incómodamente en el sofá. He estado saliendo con Roberto durante 2 meses, y en ese tiempo he aprendido algunas cosas sobre él que me han hecho reconsiderar la situación. Alejandra sintió curiosidad a pesar de su resentimiento. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, la manera en que habla de ti. Al principio pensé que era normal que estuviera resentido por los problemas del matrimonio, pero sus comentarios sobre ti son crueles, muy crueles. ¿Cómo qué? Mariana vaciló antes de continuar. Dice que eres perezosa, que no tienes ambiciones, que eres una mala madre. Pero después de verte aquí, en tu casa, viendo las fotos de tu hija, no puedo reconciliar lo que él dice contigo con lo que veo. Alejandra no sabía si sentirse insultada o aliviada de que alguien más hubiera notado la crueldad de Roberto. También, continuó Mariana, he notado cómo habla de Sofía. Dice que la ama, pero cuando está conmigo los fines de semana, pasa la mayor parte del tiempo en el teléfono trabajando o textándome. La niña prácticamente se entretiene sola. Eso le dolió a Alejandra más que cualquier cosa que Roberto hubiera dicho sobre ella. ¿Sofía está bien cuando está con él? Físicamente sí, pero puedo ver que extraña a su mamá. Pregunta por ti constantemente. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandra. ¿Por qué me estás diciendo esto? Mariana se inclinó hacia adelante. Porque me di cuenta de que Roberto me está usando para justificar su comportamiento cruel contigo. Me presenta como lo que tú deberías ser, y eso no está bien. Ninguna mujer debería ser usada para humillar a otra. ¿Vas a terminar con él? Ya lo hice. Esta mañana, después de que me contó sobre su plan para quitarte la custodia completa de Sofía. Alejandra sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué plan? Roberto no quiere una custodia compartida. Eso es solo el primer paso. Su abogado le dijo que si puede demostrar que eres una madre inestable, puede solicitar la custodia completa después de unos meses. La traición se sintió como un puñetazo en el estómago. Roberto había mentido sobre sus intenciones desde el principio. Hay algo más, continuó Mariana. Roberto ha estado documentando cada vez que Sofía llega tarde a la escuela, cada vez que olvidas algo para su lunch, cada pequeño error que cometes. Tiene fotos, fechas, todo. Alejandra se sintió violada. ¿Cómo tiene esas fotos? Le pidió a la maestra que le notificara cada vez que hubiera algún problema. También le pidió a algunos vecinos que le avisaran si veían algo preocupante. La paranoia se apoderó de Alejandra. ¿Cuánta gente la había estado observando y juzgando sin que ella lo supiera? ¿Por qué me estás contando todo esto? Mariana se puso de pie. Porque tengo una hermana menor. Y si alguien tratara de quitármela usando mentiras y manipulaciones, me gustaría que alguien me lo dijera. Después de que Mariana se fue, Alejandra se quedó sentada en su sala, procesando toda la información que había recibido. Roberto no solo la había engañado y abandonado, había estado planificando sistemáticamente quitarle a su hija. Pero por primera vez en meses, Alejandra también tenía información que Roberto no sabía que ella tenía, y eso le daba una ventaja. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Alejandra hizo algo que no había hecho en años. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. No había escrito nada creativo desde la universidad, pero las palabras empezaron a fluir como si hubieran estado esperando salir durante años. Escribió sobre su experiencia de los últimos meses, sobre la depresión, sobre el matrimonio que se desmoronaba, sobre la lucha por mantener a su familia unida. Escribió sobre la crueldad disfrazada de preocupación, sobre la manipulación disfrazada de amor, sobre el miedo de perder a su hija. No sabía por qué estaba escribiendo o qué iba a hacer con lo que escribía, pero sentía que necesitaba documentar su versión de la historia,
antes de que se perdiera entre las mentiras y las distorsiones. Mientras escribía, recordó algo que había aprendido en sus clases de comunicación en la universidad. En cualquier conflicto, el que controla la narrativa, controla el resultado. Roberto había estado controlando la narrativa durante meses, definiéndola como una esposa perezosa y una madre inadecuada. Pero ahora Alejandra tenía información que podía cambiar esa narrativa completamente. Era hora de que ella tomara el control de su propia historia. El lunes por la mañana, Alejandra llegó a su nuevo trabajo con una determinación renovada. La oficina de Verde Marketing era pequeña pero vibrante, llena de plantas y decorada con colores brillantes que inmediatamente levantaron su ánimo. Patricia la recibió con una sonrisa cálida y la presentó al resto del equipo. 5 personas jóvenes y entusiastas que trabajaban en marketing digital para pequeñas empresas con enfoque sustentable. Tu primer proyecto va a ser desarrollar una campaña en redes sociales para una empresa de productos de limpieza ecológicos, le explicó Patricia. Es un cliente nuevo, así que tienes carta blanca para ser creativa. Por primera vez en meses, Alejandra se sintió en su elemento. Había olvidado lo mucho que disfrutaba el lado creativo del marketing, la satisfacción de desarrollar ideas que conectaran con las personas. Durante su hora de comida, revisó sus correos y encontró un mensaje de la licenciada Martínez, su abogada de oficio. Estimada señora Morales, he revisado su caso y puedo recibirla el viernes a las 3 p.m. Por favor, traiga todos los documentos relacionados con su matrimonio, finanzas y cualquier evidencia que tenga sobre el cuidado de su hija. Atentamente, Lic. Carmen Martínez. Alejandra sonrió. Las cosas finalmente empezaban a moverse en la dirección correcta. Esa tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea, su hija la miró con curiosidad. Mami, te ves diferente. ¿Diferente cómo, mi amor? No sé, como más feliz. Como cuando me ayudas con mis proyectos de la escuela. Alejandra se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Tener un trabajo nuevamente, estar tomando medidas activas para resolver sus problemas, había comenzado a restaurar algo en ella que había estado perdido durante meses. Es porque las cosas van a empezar a mejorar, mi cielo. ¿Eso significa que ya no vas a estar triste? Significa que estoy aprendiendo a manejar mejor cuando me siento triste y que estoy trabajando para hacer que nuestra vida sea mejor. Sofía asintió solemnemente, como si entendiera más de lo que su edad sugería. Mami, ¿papá y tú van a volver a vivir juntos? Era la pregunta que Alejandra había estado temiendo, pero sabía que tenía que ser honesta. No, mi amor. Papá y yo vamos a seguir viviendo separados. Pero eso no significa que no te amemos. Solo significa que vamos a amarte desde casas diferentes. ¿Y yo voy a poder vivir contigo? La pregunta inocente de su hija le recordó a Alejandra lo mucho que estaba en juego. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que podamos seguir viviendo juntas, mi amor. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandra continuó escribiendo. Había comenzado como una forma de procesar sus emociones, pero ahora se daba cuenta de que tenía el material para algo más grande. Decidió crear un blog. Había visto otros blogs de madres solteras y mujeres divorciadas que compartían sus experiencias, y pensó que tal vez su historia podría ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Pero más que eso, escribir su historia públicamente sería una manera de documentar su versión de los eventos, de crear un registro que no pudiera ser manipulado o distorsionado. Creó una cuenta en una plataforma de blogs gratuita y publicó su primer post. El día que mi esposo me dijo que no servía ni como madre. No esperaba que nadie lo leyera, pero al día siguiente había recibido varios comentarios de mujeres que habían pasado por experiencias similares. Sus palabras de apoyo y aliento la llenaron de una energía que no había sentido en años. Una mujer llamada Sandra escribió: «Tu historia me recuerda a la mía. Mi ex esposo también trató de usar mi depresión en mi contra durante el divorcio, pero conseguí ayuda, luché por mis hijos, y ahora, 3 años después, tengo la custodia completa y soy más feliz de lo que jamás fui en mi matrimonio». Otra mujer, María, comentó: «Gracias por compartir esto. Me hace sentir menos sola».
Estoy pasando por algo similar y había comenzado a creer que realmente era una mala madre, como dice mi esposo. Leer esos comentarios le hizo darse cuenta a Alejandra de que su historia no era única. Había muchas mujeres que habían sido manipuladas y humilladas por hombres que usaban su amor por sus hijos como arma. Pero también se dio cuenta de algo más importante: no tenía que luchar sola. El viernes por la tarde, Alejandra se dirigió a su cita con la licenciada Martínez, cargando una carpeta llena de documentos, estados de cuenta bancarios, registros médicos de Sofía, fotografías de eventos escolares donde ella había estado presente, evaluaciones de trabajo de cuando tenía empleo, y copias impresas de sus posts del blog. La licenciada Carmen Martínez era una mujer de unos 40 años con cabello corto y una expresión seria pero amable. Su oficina en el edificio del juzgado era pequeña y funcional, con montañas de expedientes apilados en cada superficie disponible. Siéntese, señora Morales. He revisado superficialmente su caso y tengo algunas preguntas. La licenciada revisó los documentos que Alejandra había traído, ocasionalmente tomando notas en un cuaderno amarillo. ¿Su esposo alega que usted es una madre inadecuada? Sí. Dice que mi depresión me ha hecho descuidar a mi hija. ¿Es cierto que ha tenido algunos problemas para cumplir con las responsabilidades del cuidado de su hija? Alejandra respiró profundamente. Sí, ha habido algunas ocasiones en las que mi estado emocional afectó mi capacidad para estar al 100%, pero siempre me aseguré de que Sofía estuviera segura y cuidada. ¿Está recibiendo tratamiento para su depresión? Sí. Alejandra le entregó la carta de la doctora Ruiz. Empecé terapia y medicación hace 2 semanas. La licenciada revisó la carta y asintió. Esto es muy bueno. ¿Tiene trabajo? Sí. Empecé un trabajo nuevo esta semana. Excelente. ¿Su esposo tiene alguna prueba específica de negligencia hacia su hija? Alejandra le contó lo que Mariana le había dicho sobre la documentación que Roberto había estado recopilando. Eso es problemático, pero no necesariamente determinante. Los jueces entienden que todos los padres cometen errores ocasionales, especialmente durante periodos de estrés como un divorcio. La licenciada continuó revisando los documentos. Veo que usted ha estado muy involucrada en la educación de su hija. Tiene fotos de eventos escolares, correspondencia con maestros, registros médicos donde aparece como contacto principal. Eso es muy positivo. También tengo esto, dijo Alejandra, entregándole las copias impresas de sus posts del blog. La licenciada las leyó con interés creciente. ¿Esto es público? Sí, es un blog donde he estado documentando mi experiencia. Interesante. Esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado, demuestra que usted es reflexiva sobre sus errores y está tomando medidas para mejorar. Por otro lado, su esposo podría usarlo para argumentar que está aireando problemas familiares públicamente. ¿Debería dejar de escribir? La licenciada pensó por un momento. No necesariamente, pero sea muy cuidadosa con lo que escribe. No mencione nombres reales, no haga acusaciones específicas sobre su esposo y concéntrese en su propio proceso de recuperación. ¿Qué piensa de mis posibilidades? Honestamente, señora Morales, su caso tiene elementos tanto positivos como negativos. Su esposo tiene ventajas económicas y una historia laboral más estable. Pero usted ha sido la cuidadora principal de su hija, y el hecho de que esté buscando tratamiento para su depresión y haya conseguido trabajo, muestra iniciativa. La licenciada cerró el expediente. Mi recomendación es que nos enfoquemos en demostrar que los problemas que tuvo fueron temporales y situacionales, no indicativos de una incapacidad fundamental para ser madre. También necesitamos documentar su relación positiva con su hija y su compromiso con su bienestar. ¿Qué necesito hacer? Primero, continúe con su tratamiento psicológico y mantenga todos los registros. Segundo, documente cada interacción que tenga con su hija, actividades escolares, citas médicas, tiempo de calidad juntas. Tercero, si es posible, consiga cartas de recomendación de personas que puedan dar fe de sus habilidades como madre. Alejandra salió de la reunión sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Tenía una oportunidad, pero tendría que luchar por ella.
Esa noche, mientras Sofía dormía, Alejandra escribió otro post en su blog. La diferencia entre cometer errores como madre y ser una mala madre. Durante los últimos meses, he luchado con la depresión. Eso ha afectado mi energía, mi motivación y sí, mi capacidad para ser la madre perfecta que siempre quise ser para mi hija. Ha habido días en que se me olvidó prepararle el lunch, días en que llegamos tarde a la escuela porque me costó trabajo levantarme, días en que no revisé su tarea porque estaba demasiado abrumada. Mi esposo dice que estos errores demuestran que soy una mala madre. Yo estoy aprendiendo que hay una diferencia enorme entre cometer errores como madre y ser una mala madre. Una mala madre no se preocupa por su hija. Yo pierdo el sueño preocupándome por la mía. Una mala madre no busca ayuda cuando tiene problemas. Yo estoy en terapia y tomando medicación. Una mala madre no trata de mejorar. Yo estoy luchando cada día para ser mejor. Mis errores no definen quién soy como madre. Mi amor incondicional por mi hija, mi compromiso con su bienestar y mi determinación de ser mejor cada día, eso es lo que me define. El post recibió más comentarios que cualquiera de los anteriores. Mujeres de toda Latinoamérica compartieron sus propias historias de madres imperfectas que amaban profundamente a sus hijos. Pero lo que más impactó a Alejandra fue un comentario de una usuaria llamada licenciada Ana. Soy abogada especializada en derecho familiar. He leído varios de tus posts y quería decirte que tu honestidad sobre tus errores combinada con las medidas activas que estás tomando para mejorar presenta un caso muy fuerte para cualquier juez. La perfección no es el estándar legal para ser una buena madre. El amor, el compromiso y la capacidad de reconocer y corregir errores sí lo son. Por primera vez desde que Roberto la había abandonado, Alejandra se fue a dormir sintiendo que tal vez, solo tal vez, podría salir victoriosa de esta batalla. No sabía que estaba a punto de recibir ayuda desde el lugar menos esperado. El segundo lunes de octubre amaneció gris y lluvioso en Ciudad de México, y entonces Alejandra había estado trabajando en Verde Marketing durante 3 semanas, y aunque el salario seguía siendo ajustado, había comenzado a sentir algo parecido a la estabilidad. Su campaña para la empresa de productos de limpieza ecológicos había sido un éxito, y Patricia le había asignado 2 clientes más. Esa mañana, mientras revisaba sus emails en la oficina, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Alejandra Morales? Sí, habla ella. Habla Jorge Ramírez. Soy maestro de educación física en la escuela de Sofía. ¿Podría venir a la escuela? Necesitamos hablar con usted sobre algo importante. El corazón de Alejandra se aceleró. ¿Está bien, Sofía? ¿Te pasó algo? Sofía está bien físicamente, pero necesitamos discutir algo que ha llamado nuestra atención. ¿Podría venir ahora? Alejandra le pidió permiso a Patricia y se dirigió rápidamente a la escuela. El Colegio Benito Juárez era una primaria pública en una zona de clase media, con edificios de concreto pintados de colores brillantes y un patio grande donde los niños jugaban durante el recreo. En la dirección la esperaban 3 personas: el maestro Jorge, la directora María Elena Vázquez y la psicóloga escolar, la licenciada Ana Sofía Torres. Gracias por venir tan rápido, dijo la directora, una mujer de unos 50 años con una expresión seria pero amable. Por favor, tome asiento. Alejandra se sentó en una silla frente al escritorio, sintiéndose como si fuera una estudiante que había sido enviada a la dirección. ¿Qué ha pasado?, preguntó. La psicóloga escolar se inclinó hacia adelante. Señora Morales, hemos notado algunos cambios en el comportamiento de Sofía en las últimas semanas. Nada alarmante, pero sí preocupante. ¿Qué tipo de cambios? Ha estado más callada de lo usual, explicó el maestro Jorge. Sofía siempre ha sido una niña participativa y alegre, pero últimamente parece distraída, preocupada. La directora continuó. También hemos notado que a veces llega a clases con cara de haber llorado. Cuando le preguntamos qué pasa, dice que está bien, pero claramente no es así. Alejandra sintió una punzada de culpa. Había sido tan evidente su estado emocional que había afectado a Sofía más de lo que se había dado cuenta. Entiendo que ustedes están pasando por un proceso de separación,
dijo la psicóloga. Es normal que los niños reaccionen a estos cambios familiares. Sí, es cierto. Mi esposo y yo nos estamos divorciando. El señor Morales nos ha mantenido informados sobre la situación, dijo la directora. Nos pidió que le notificáramos cualquier problema con Sofía. Alejandra recordó lo que Mariana le había dicho sobre Roberto, documentando cada pequeño problema. ¿Qué tipo de notificaciones le han enviado? Los 3 educadores intercambiaron miradas incómodas. Bueno, dijo el maestro Jorge, le hemos informado sobre las ocasiones en que Sofía llegó tarde, cuando no trajo su lunch preparado, cuando no entregó tareas. ¿Con qué frecuencia han sido estas notificaciones? Tal vez una vez por semana durante el último mes, admitió la directora. Alejandra se dio cuenta de que Roberto había estado usando a la escuela para documentar cada uno de sus errores, pero ahora se preguntaba si había algo más. ¿Puedo preguntar por qué me están citando hoy específicamente? ¿Pasó algo nuevo? La psicóloga abrió una carpeta sobre el escritorio. Ayer, durante la sesión de arte, le pedimos a los niños que dibujaran a su familia. El dibujo de Sofía nos llamó mucho la atención. Sacó una hoja de papel donde Sofía había dibujado con crayones. En el dibujo aparecían 3 figuras, una pequeña en el centro, que claramente era ella, una figura femenina a la izquierda con lágrimas azules corriendo por su cara, y una figura masculina a la derecha que parecía estar gritando, con la boca abierta y líneas que salían de ella. ¿Puede explicarnos este dibujo?, preguntó la psicóloga. Alejandra miró el dibujo con horror. La figura femenina llorando era obviamente ella, y la masculina gritando era Roberto. Pero lo que más la perturbó fue que Sofía se había dibujado a sí misma en el medio, con los brazos extendidos hacia ambas figuras como tratando de conectarlas. No sabía que Sofía había visto tanto, susurró Alejandra. Los niños observan y absorben mucho más de lo que los adultos creen, dijo la psicóloga gentilmente. Sofía también escribió algo atrás del dibujo. Le volteó la hoja. En la letra cuidadosa de una niña de 7 años, Sofía había escrito: Mi papá le grita a mi mamá y mi mamá llora mucho. Yo quiero que paren de estar tristes. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandra. No teníamos idea de que ella se había dado cuenta de tantas cosas. Señora Morales, dijo la directora suavemente, no la estamos juzgando. Entendemos que los divorcios son procesos difíciles para toda la familia, pero necesitamos asegurarnos del bienestar de Sofía. ¿Qué necesito hacer? Por ahora creemos que sería beneficioso que Sofía tuviera algunas sesiones con nuestra psicóloga para ayudarla a procesar sus emociones, explicó la licenciada Torres. También recomendamos que ustedes como padres consideren terapia familiar, aunque sea por separado. Yo ya estoy en terapia individual, dijo Alejandra. ¿Han hablado con el señor Morales sobre esto? Él viene a recoger a Sofía esta tarde. Planeamos mostrarle el dibujo y hacer las mismas recomendaciones. Alejandra se levantó para irse, pero el maestro Jorge la detuvo. Señora Morales, hay algo más que creemos que debe saber. ¿Qué? El viernes pasado, cuando el señor Morales vino a recoger a Sofía, escuchamos parte de una conversación telefónica que tuvo en el estacionamiento. Mencionó algo sobre usar evidencia de la escuela para demostrar la inestabilidad del ambiente doméstico. Alejandra sintió una mezcla de ira y traición. Roberto había estado usando a la escuela como parte de su estrategia legal. Pensamos que debía saberlo, agregó la directora. Aunque trabajamos con ambos padres, nuestro compromiso principal es con el bienestar de Sofía. Cuando Alejandra salió de la escuela, se sentó en su coche durante varios minutos, procesando lo que había escuchado. El dibujo de Sofía la había devastado, pero también le había dado nueva información. Su hija había estado observando el conflicto entre sus padres más de lo que cualquiera de ellos había creído. Esa tarde, en lugar de regresar directamente a la oficina, Alejandra decidió pasar por un parque cerca de la escuela y esperar a que Roberto llegara a recoger a Sofía. Quería ver su reacción cuando le mostraran el dibujo. Se estacionó donde podía ver la entrada de la escuela y esperó. A las 4:30 vio el coche de Roberto llegar. 10 minutos después, lo vio salir del edificio con expresión sombría,
caminando rápidamente hacia su coche con Sofía corriendo para seguirle el paso. Alejandra siguió el coche de Roberto a una distancia prudente. En lugar de dirigirse hacia el departamento de su hermano donde había estado quedándose, Roberto se dirigió hacia una zona residencial en las lomas que Alejandra no conocía. Se estacionó al final de la calle y vio a Roberto y Sofía entrar a una casa grande y moderna. Una mujer salió a recibirlos, pero no era Mariana. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, que abrazó a Roberto y luego se agachó para saludar a Sofía. Alejandra se preguntó quién sería esa mujer y qué significaba que Roberto estuviera llevando a Sofía allí. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. La escuela me mostró el dibujo de Sofía. Necesitamos hablar urgentemente. ¿Puedes venir a recogerla a las 8 p.m.? Estamos en las lomas, te envío la dirección. Alejandra respondió que sí, y pasó las siguientes horas en un estado de ansiedad creciente. ¿Qué habría pensado Roberto del dibujo? ¿Lo usaría como más evidencia en su contra? A las 8 p.m. en punto, Alejandra llegó a la dirección que Roberto le había enviado. Era una casa impresionante en una de las colonias más exclusivas de Ciudad de México, con jardines bien cuidados y una arquitectura moderna. Roberto abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Se veía diferente, más tenso, menos seguro de sí mismo que en sus encuentros anteriores. «Pasa», dijo simplemente. La casa por dentro era tan impresionante como por fuera. Techos altos, muebles de diseñador, obras de arte en las paredes. Pero lo que más llamó la atención de Alejandra fue una pared llena de fotografías familiares donde aparecía una familia que no reconocía. «¿De quién es esta casa?», preguntó. «De mi jefa, la arquitecta Silvia Mendoza. Me está permitiendo quedarme aquí temporalmente». Sofía apareció corriendo desde el interior de la casa. «Mami, ¿viste qué casa tan bonita? Tiene una alberca y todo». «Hola, mi amor», dijo Alejandra, abrazando a su hija. «¿Te divertiste con papá?» «Sí, pero extrañé mi cuarto». La señora que Alejandra había visto desde el coche apareció en la sala. Era una mujer de unos 55 años, bien conservada, con cabello gris elegantemente peinado y ropa que claramente era cara. «Tú debes ser Alejandra», dijo la mujer, extendiéndole la mano. «Soy Silvia Mendoza». «Mucho gusto», respondió Alejandra, preguntándose por qué Roberto la estaba presentando con su jefa. «Sofía, ¿por qué no vas a recoger tus cosas mientras mami y papá hablan?», sugirió Roberto. Una vez que Sofía se fue, la atmósfera en la sala se volvió tensa. «Alejandra», comenzó Roberto, «el dibujo que hizo Sofía en la escuela me hizo darme cuenta de algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?». Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que Alejandra reconocía como señal de que estaba nervioso. «Me di cuenta de que Sofía ha estado más afectada por nuestra situación de lo que pensé, y que tal vez yo he sido demasiado duro contigo». Alejandra no sabía qué decir. Esta versión más humilde de Roberto era alguien que no había visto en meses. «El dibujo me hizo ver que para Sofía, los dos somos importantes, y que mi comportamiento también la está afectando». Silvia, que había estado observando silenciosamente, se aclaró la garganta. «Roberto me contó sobre su situación familiar», dijo. «Como madre de 3 hijos adultos que pasé por un divorcio difícil hace años, me tomé la libertad de darle algunos consejos». «¿Qué tipo de consejos?», preguntó Alejandra. «Le dije que los niños necesitan estabilidad y amor de ambos padres, no padres que estén en guerra constante, y que usar a un niño como arma en una batalla de adultos es una de las cosas más dañinas que se pueden hacer». Alejandra miró a Roberto, sorprendida por la franqueza de su jefa. «También», continuó Silvia, «le señalé que algunas de las cosas que me había contado sobre ti no coincidían con la madre que describe Sofía cuando habla de ti». «¿Qué quiere decir?». «Roberto me había dicho que eras una madre negligente, pero Sofía habla constantemente de las cosas que haces con ella. Los proyectos escolares, las comidas que le preparas, las historias que le lees antes de dormir. ¿No suena como una niña que está siendo descuidada?». Alejandra sintió una mezcla de alivio y validación.
Alguien más había notado la contradicción entre lo que Roberto decía sobre ella y la realidad. «Mira, Alejandra», dijo Roberto, evitando hacer contacto visual, «he estado pensando mucho desde que vi el dibujo de Sofía, y creo que tal vez me he equivocado en algunas cosas». «¿En qué cosas específicamente?» Roberto respiró profundamente. «En la manera en que te he tratado durante esta separación, en las cosas que he dicho sobre ti como madre, en usar los problemas de Sofía en la escuela para construir un caso en tu contra». Era la primera vez que Roberto admitía abiertamente lo que había estado haciendo. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?» «Porque cuando vi el dibujo de Sofía, me di cuenta de que he estado tan enfocado en ganar esta batalla que perdí de vista lo que realmente importa, el bienestar de nuestra hija». Silvia se excusó para darles privacidad, y Roberto y Alejandra se quedaron solos en la elegante sala. «¿Qué significa esto para el caso de custodia?», preguntó Alejandra. «Significa que voy a decirle a mi abogado que retire la solicitud de custodia completa. Podemos mantener una custodia compartida real, no como un paso hacia quitártela completamente». Alejandra sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «¿En serio? En serio. Y también voy a pedirle que pare de documentar cada pequeño error que cometes. Todos los padres cometen errores. Roberto, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Realmente piensas que soy una mala madre?» Roberto la miró directamente por primera vez en meses. «No», dijo en voz baja. «Creo que eres una madre que ha estado pasando por un momento muy difícil, pero que ama profundamente a su hija, y creo que yo empeoré las cosas en lugar de ayudar». Era la disculpa más cercana que Alejandra había escuchado de Roberto en años. «¿Qué pasa con nosotros?», preguntó. «¿Con nuestro matrimonio?». Roberto negó con la cabeza. «Alejandra, eso no va a cambiar. Nuestro matrimonio terminó, y creo que ambos lo sabemos. Pero eso no significa que tengamos que ser enemigos. Podemos ser padres divorciados que trabajan juntos por el bien de su hija». En ese momento Sofía regresó con su mochila empacada. «¿Ya nos vamos, mami?» «Sí, mi amor». Mientras caminaban hacia la puerta, Roberto detuvo a Alejandra. «Hay algo más que necesitas saber», dijo en voz baja para que Sofía no escuchara. «¿Qué?» «Mariana me buscó la semana pasada. Me dijo que había ido a verte». «Sí, vino a mi casa. Me confrontó sobre las cosas que yo había dicho sobre ti. Me hizo darme cuenta de que había estado siendo cruel, innecesariamente cruel». Alejandra asintió. «Mariana me contó que habían terminado». «Sí, ella me dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza». «¿Qué?». «Me dijo que cualquier hombre que hable de la madre de sus hijos de la manera en que yo hablaba de ti, no es un hombre con el que ella quisiera estar». El viaje de regreso a casa fue silencioso. Sofía se durmió en el asiento trasero, agotada por las emociones del día. Alejandra manejó por las calles nocturnas de Ciudad de México, reflexionando sobre todo lo que había pasado. No era exactamente una reconciliación, pero era algo que no había esperado. Una admisión de culpa, una disculpa implícita, y lo más importante, un acuerdo para detener la guerra por la custodia de Sofía. Cuando llegaron a casa, Alejandra cargó a Sofía dormida hasta su cama y la acostó con cuidado. Se quedó mirándola durante varios minutos, pensando en todo lo que había arriesgado perder y todo lo que había luchado por proteger. Esa noche, Alejandra escribió lo que sería su último post en el blog. El video que cambió todo. No fue realmente un video. Fue un dibujo hecho por una niña de 7 años con crayones de colores. En ese dibujo, mi hija mostró algo que los adultos habíamos perdido de vista en nuestra batalla, que ella nos estaba observando, absorbiendo cada palabra cruel, cada lágrima, cada momento de tensión. Su dibujo nos mostró que mientras nosotros luchábamos por ganar, ella estaba perdiendo. Hoy mi esposo vino a mí con algo que no había visto en meses: humildad. Reconoció que había sido cruel, que había usado nuestros problemas matrimoniales para atacar mi capacidad como madre, y que había perdido de vista lo que realmente importaba: el bienestar de nuestra hija. No vamos a reconciliarnos como pareja,
Ese capítulo de nuestras vidas terminó, pero hoy comenzamos un nuevo capítulo como padres divorciados que pueden trabajar juntos por el bien de su hija. La depresión que he estado luchando no va a desaparecer mágicamente. Todavía tengo trabajo que hacer en terapia, medicación que tomar, patrones que cambiar, pero ahora lo hago desde un lugar de fortaleza, no de desesperación. A todas las mujeres que han seguido esta historia, ustedes son más fuertes de lo que creen. Sus errores no las definen. Su amor por sus hijos sí. Y a veces la salvación viene del lugar menos esperado, de la honestidad brutal de una niña que solo quiere que sus padres dejen de estar tristes. El post recibió cientos de comentarios. Mujeres de todo el mundo compartieron sus propias historias de batallas de custodia, de depresión maternal, de matrimonios que terminaron en guerra pero que encontraron la paz. Pero el comentario que más le llegó fue uno simple de una usuaria llamada Sofía Mama 7. Gracias por enseñarme que está bien cometer errores como mamá, mientras nunca deje de amar a mi hija. 3 meses después, Alejandra estaba sentada en el mismo parque donde había llevado a Sofía tantas veces, viendo a su hija jugar en los columpios. Roberto estaba sentado en la banca de al lado, no como su esposo, sino como su copadre. ¿Cómo te va en el trabajo?, preguntó Roberto. Bien, me dieron un ascenso la semana pasada. Ahora soy supervisora de cuentas. Me alegra escucharlo. Siempre fuiste muy buena en lo que hacías. Era extraño recibir cumplidos de Roberto después de meses de críticas, pero Alejandra había aprendido a aceptar las cosas buenas cuando llegaban. ¿Y tú? ¿Cómo están las cosas con Silvia? Roberto sonrió ligeramente. No es lo que piensas. Silvia es mi mentora, nada más. Pero me está ayudando a abrir mi propia firma de construcción. Dice que tengo talento pero que necesito trabajar en mis habilidades interpersonales. Alejandra se rió. Eso suena como algo que Silvia diría. Mami, papá, ¿vamos por helados?, gritó Sofía desde los columpios. Claro, mi amor, respondieron al unísono. Mientras caminaban hacia la heladería, Sofía tomó las manos de ambos padres. No era la familia que había soñado, pero era una familia que funcionaba. Mami, dijo Sofía mientras lamía su helado de fresa, ¿ya no estás triste? Alejandra miró a su hija, luego a Roberto, luego a su alrededor. El parque lleno de familias de todas las formas y tamaños. El cielo azul de una tarde perfecta en Ciudad de México. La sensación de paz que no había experimentado en años. A veces me pongo triste, mi amor, respondió honestamente, pero ya no estoy rota, y eso hace toda la diferencia. Roberto asintió, y por primera vez en años, los tres sonrieron al mismo tiempo. No era el final que Alejandra había imaginado cuando se casó con Roberto hace 8 años. Pero era un final que podía aceptar. Uno donde Sofía tenía 2 padres que la amaban, donde los errores se habían convertido en lecciones, y donde una mujer que había sido destruida había aprendido a reconstruirse más fuerte que antes. Esa noche, Alejandra cerró su blog con una última entrada. Final hoy, mientras comía helado con mi hija y mi ex esposo, me di cuenta de que había llegado al final de esta historia. No es el final de cuento de hadas que soñé cuando era joven. No hay reconciliación romántica, no hay música de fondo, no hay beso bajo la lluvia. Es algo mejor, es real, es una historia sobre aprender que la perfección no es el objetivo, el crecimiento sí lo es. Es una historia sobre descubrir que ser una buena madre no significa nunca cometer errores. Significa amar incondicionalmente y estar dispuesta a aprender de esos errores. Es una historia sobre entender que a veces el amor más grande que puedes mostrar es dejar ir la versión de la vida que habías planeado para abrazar la vida que realmente tienes. Y es una historia sobre una niña de 7 años que, con un simple dibujo, les recordó a 2 adultos lo que realmente importaba. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que mi historia les haya dado fuerza para enfrentar las suyas. Con amor y gratitud, una madre imperfecta que nunca dejó de luchar. Al cerrar la laptop, Alejandra miró hacia la habitación de Sofía, donde su hija dormía pacíficamente con una sonrisa en los labios. Mañana sería un nuevo día,
con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Pero esta noche, por primera vez en más de un año, Alejandra Morales se fue a dormir en paz, sabiendo que había luchado por lo que importaba y había ganado lo único que realmente valía la pena: el amor incondicional de su hija y el respeto que se había ganado a sí misma. El viento nocturno de octubre sopló suavemente a través de las ventanas del pequeño departamento en la colonia San Rafael, llevándose consigo los últimos vestigios de una tormenta que había durado demasiado tiempo y trayendo la promesa de días más claros por delante. ¿Qué te pareció esta historia? Esta historia de Alejandra nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando creemos que todo está perdido, siempre hay una oportunidad para levantarnos y luchar por lo que realmente importa. El amor de una madre por su hija puede superar cualquier obstáculo, y la honestidad de un niño puede cambiar el corazón más endurecido. ¿Te identificaste con algún momento de esta historia? ¿Has vivido una situación similar o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer sus experiencias y saber qué piensan sobre estas historias de la vida real. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te gustó, no olvides darle like a este video. Esto nos ayuda mucho a que más personas puedan encontrar y disfrutar estas historias. Y si quieres seguir viendo más historias como esta, llenas de emociones reales y finales que te tocarán el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, nunca subestimes tu propia fuerza.